más cerca de ti. Y pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. El ayuno cristiano. El ayuno cristiano. Hay una foto ahí de un plato con los cubiertos, pero en vez de haber comida hay una Biblia. ¿En qué piensas tú cuando escuchas de alguien que está ayunando? Alguien que está haciendo esta práctica del ayuno. Quizá dices, pues alguien que quiera adelgazar, quizá piensas en los musulmanes que tienen este periodo de Ramadán, o quizá piensas en a veces que sale en la tele que algunos han hecho una huelga de hambre y están ahí raquíticos, quizá por motivos políticos hacen una huelga de hambre. ¿Pero has escuchado de un cristiano que ayuna? La pregunta también es, ¿deberían los cristianos ayunar? Los verdaderos cristianos que aman a Dios y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿deberíamos ayunar? ¿Es el ayuno una práctica legalista? A veces se piensa así, si alguien ayuna, eso es un legalista, o un maníaco, o es un extremista, o es que es alguien un poco raro. Muchos cristianos hay que se pierden comidas, quizá por el trabajo. Se van a trabajar y tienen que trabajar tanto, pues que salen a las 8, desayunan y luego pierden la comida, no llegan hasta la casa hasta las 6, 7 y no han comido nada, pierden alguna comida por el trabajo. Algunos pierden comidas incluso por la preocupación, es que no tengo hambre, se me ha quitado el hambre, se me cierra el estómago, pierdo comidas por la preocupación. Algunos se abstienen de comidas por la dieta, el ayuno intermitente que si no desayunas o tal, pues... Pero, ¿se puede o se debe abstenerse en algún momento de alimentos por devoción a Dios para crecer en piedad? Y algunos dirían, no, eso parece algo extraño. Y desgraciadamente de todas las disciplinas espirituales que hemos visto, como la lectura, memorización de la palabra, meditación, la oración, el servicio, el evangelismo, la mayordomía, la adoración, todas esas son disciplinas que seguramente habéis escuchado predicaciones, pero se puede decir que el ayuno bíblico es la disciplina espiritual más abandonada de nuestro tiempo. Conozco a muy pocos cristianos que ayunen. En 34 años que llevo asistiendo a cultos en iglesias evangélicas, no he escuchado, creo, ninguna predicación sobre el ayuno. Como muchos, sí que he escuchado algunas menciones, vagas por aquí y por allá, pero prácticamente nada. Y algunos dicen, es que esto del ayuno vamos a parecer raros, o quizá va a traer consecuencias indeseables. Para algunos es simplemente una locura. Otros simplemente aman demasiado la comida para perderse alguna comida por causa de Cristo. Y por supuesto, la sociedad en la que estamos, una sociedad de que la glotonería, pues incluso se ve como algo normal, que no hay nada de malo, incluso muchos cristianos no vemos nada malo en la glotonería, nos reímos incluso de algo así. Una sociedad autoindulgente, eso significa una sociedad que rechaza negarse a sí mismo, que te anima a darte caprichos, haz lo que te gusta, come y bebe lo que te apetezca. En una sociedad así, a muchos cristianos les puede costar mucho pensar en una disciplina como el ayuno. Y es que pocas disciplinas contradicen tan radicalmente la carne y la cultura establecida como la hace esta. Ahora, es verdad que algunas personas no pueden ayunar en cuanto a abstenerse de comidas, no pueden hacerlo por motivos médicos y eso se entiende. Pero tenemos que ver, y hoy lo vamos a ver, que el ayuno sí que es una práctica bíblica y que Jesús mismo, nuestro ejemplo en todas las cosas, Jesús ayunaba. Vamos a ver estas cosas en el día de hoy. Pero queremos empezar con una definición de qué es el ayuno cristiano. El ayuno cristiano. El autor del libro que estamos siguiendo dice que el ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. El ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Y es importante cada palabra de esta definición. Primero dice el ayuno cristiano, porque sí hay otros tipos de ayuno. El médico te puede decir que ayunes, que vengas en ayunas a la analítica que te tienes que hacer. Hay tipos de ayuno que pueden tener beneficio para tu mente, para tu cuerpo a lo mejor, para adelgazar, pero este es un ayuno cristiano. Un no cristiano no puede hacer ese tipo de ayuno del que vamos a hablar hoy.
hemos dicho, los musulmanes tienen el Ramadán, los católicos romanos tienen la Cuaresma, los judíos tienen el Yom Kippur, pero el ayuno de alguien que no es cristiano, sea por la causa que es, no produce un valor eterno. Este ayuno es un ayuno cristiano, para cristianos, para creyentes en Cristo, aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos reconocido nuestro pecado y hemos creído como que Él es el único que es nuestro Salvador. Así que por eso el ayuno es importante decir que es ayuno cristiano, porque no es un ayuno que hacemos para ganar nada. ¿Por qué? Porque en el cristianismo nosotros no podemos ganar nuestra salvación, la ganó Cristo por nosotros. Pero es un ayuno cristiano en cuanto a que está ligado a tu relación con Cristo y se practica con el deseo de ser más como Cristo. Y es un ayuno que es según la palabra de Cristo, no según se nos ocurra a nosotros. También dice ahí que es la abstinencia voluntaria de ingerir comida, voluntaria, no es forzado. El ayuno cristiano no es forzado. No es que la Madre Iglesia establece este periodo de ayuno que todo buen cristiano debe de hacer, como se hace con la Cuaresma o el Ramadán o el Yom Kippur. No es forzado, es voluntario. Debe provenir de un corazón que desea más de Dios, que busca a Dios de corazón. Nadie fuerza a nadie. Y por supuesto no es obligado en cuanto a que te juegas la vida eterna. Para entrar en el cielo tienes que ayunar, si no, no vas a tener salvación. No es así, es algo voluntario. Pero quizá lo más importante de esta definición es que es con propósitos espirituales. El ayuno cristiano no es para adelgazar, no es para perder unos kilos, no es para sentirte mejor contigo mismo, es un ayuno con propósitos espirituales. Y luego veremos más en cuanto a esto. Ahora, hay distintos tipos de ayuno y vamos a ver que la Biblia tiene muchas menciones al ayuno. Es más, hay 62 veces que en la Biblia se menciona a personas que ayunaban. 62 veces que se menciona el ayuno. Vamos a ver que es una disciplina bíblica, que desgraciadamente en la Iglesia cristiana, quizá en el último siglo o en los últimos 2 siglos, lo hemos abandonado, pero es una disciplina bíblica que deberíamos retomar. Vamos a ver tipos de ayuno y vamos a verlo como en diferentes categorías vamos a ver el tipo de ayuno según de lo que uno se abstiene, el tipo de ayuno según la gente que toma parte y el tipo de ayuno según la razón por la que se hace el ayuno. En cuanto a según de lo que uno se abstiene, antes de empezar a ver los tipos de ayuno, es verdad que hay algunos que hablan de un ayuno general o una visión general del ayuno, en la que la persona se abstiene o se niega a sí mismo de un placer de algo que no es comida. Hay gente que tiene una visión general del ayuno que dicen el ayuno es simplemente cuando tú te abstienes de cualquier cosa para Dios. Y puede ser una abstinencia de un pasatiempo o practicar un deporte. Mira, yo por un tiempo no voy a hacer esto para dedicarme más a Dios. O de relacionarse con otras personas. Hay una reunión de amigos aquí, pero no voy a hacer esto para tener más tiempo de Dios, para dedicar más tiempo a Dios o para acercarme a Dios. Hay gente que hace ayuno de abstenerse del móvil. Por unos días no voy a mirar el móvil, lo voy a dejar aparcado porque quiero dedicar más tiempo a Dios, o pasar más tiempo en oración, o entregarme más a Dios, o de redes sociales, o de ver la tele, o de dormir. Mira, voy a dormir menos estos días para dedicarme más a Dios. Incluso también un matrimonio puede decidir abstenerse del sexo. En 1 Corintios 7:5, Pablo nombra el caso, dice, si se deciden abstenerse de esto, que sea para dedicarse mutuamente a la oración, pero luego que se vuelvan a juntar. Entonces, también podría ser una abstinencia que nombra 1 Corintios 7:5. Y hay gente, y hay algunos que hablan como de un ayuno así general, y el motivo podría ser que sentimos que quizá alguna de estas actividades ejerce demasiada influencia en nosotros, o en nuestro corazón, o en nuestro tiempo, o necesitamos recuperar una perspectiva más bíblica, acercarnos más a Dios. Entonces, personas se abstienen de esto por un tiempo para estar más libres para Dios. Esto es como una visión general del ayuno. Pero estrictamente hablando, cuando la Biblia habla de ayunar, es abstenerse de comida o bebida. Entonces vamos a ver los tipos de ayuno. Hemos visto que hay una visión general, pero cuando hablamos de ayunar, estamos hablando de esta disciplina que es abstenerse de comer, de la comida por un tiempo. Ahora, hay un ayuno que podríamos llamarlo el ayuno normal.
Implica abstenerse de todo alimento, pero no de agua. Mateo 4:2, seguramente el ayuno que hizo Cristo por 40 días fue de este. No lo sabemos de manera segura, pero seguramente fue así. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Dice ahí en Mateo 4:2. En Lucas 4:2 dice específicamente, no que ayunara, dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, como no dice que no bebió, podemos entender que Cristo bebió durante esos 40 días, pero nos dice que no comió durante esos 40 días, durante los cuales sabemos que fue tentado por el diablo. Este es el tipo de ayuno cristiano más común, el abstenerse de alguna comida o de comidas. También hay lo que se llama un ayuno parcial, y es una limitación en la dieta, pero no la abstención de todo alimento. Daniel 1:12, ¿os acordáis de Daniel? Cuando Daniel estaba allí, eran jóvenes y habían sido llevados al palacio del rey Nabucodonosor y se les servía todo tipo de manjares, quizá muchos de esos manjares, comida que estaba prohibida por la ley, pero también podría ser manjares que habían sido sacrificados a otros dioses. O simplemente podría ser también que en estos manjares había demasiada glotonería, demasiada borrachera, y Daniel y sus amigos decidieron, ahí en Daniel 1:8, no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidieron, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y en Daniel 1:12, ahí dice Daniel, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Podían beber del mejor vino, podían comer las mejores comidas, pero ellos decidieron limitarse en su comida por un propósito espiritual. También en Mateo 3:4 vemos que la vida de Juan el Bautista también era una vida de limitarse, una vida de abstenerse de ciertas cosas, en vez de vivir en los placeres y demás. Nos dice que Juan su comida era langostas, y no estamos hablando aquí de marisco, estamos hablando de saltamontes y miel silvestre. Esa era la comida de Juan el Bautista. Y no es porque no pudiera haber tenido otras cosas, vivía en una familia acomodada, un hombre que era sacerdote, levita, pero él decidió limitarse y hacer este tipo de ayuno parcial. Y históricamente muchos cristianos han hecho esto. En vez de dedicarse a lo que el cuerpo de vida y comer todo lo que se... limitarse a hacer un ayuno así parcial, o quizá comer porciones más pequeñas, o comer comidas más sencillas que no le apetezcan tanto al paladar. Este es un tipo de ayuno que muchos han hecho. Incluso es un tipo de ayuno que muchos que no pueden hacer por su condición física, por sus enfermedades, o por edad, o por lo que sea, no podrían hacer un ayuno normal. Este tipo de ayuno sí que lo pueden hacer, porque simplemente es limitarse parcialmente en lo que se come, simplemente comida más sencilla o menos comida. Entonces, este es un tipo de ayuno que muchos han hecho. También hay lo que se llama un ayuno absoluto, y esto es evitar todo alimento y líquido, incluso el agua. Tenemos varias veces en la Biblia que se habla de esto. Esdras 10:6, después de escuchar malas noticias de pecado que había, se levantó luego Esdras, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Era un ayuno, estaba muy triste, tanto que dice, no, por un tiempo, creo que fue un día, no voy ni a comer agua, ni a beber agua. En Esther 4:16, en un tiempo de gran prueba y aflicción, donde iban a ser ejecutados muchos judíos, iban a ser atacados, Esther le dijo a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. ¿Y qué tipo de ayuno iban a hacer? No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Claro, les dijo 3 días, porque lo máximo que aguanta un cuerpo sin agua son 3 días. Eso es lo máximo. Entonces, por eso dijo 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces era este ayuno extremo de ni comer ni beber por 3 días, porque el cuerpo humano solo aguanta 3 días sin beber. Hicieron este ayuno extremo en el libro de Esther. Hechos 8 y 9 también nos dice que Saulo, justo después de su conversión en el camino a Damasco, dice, a Saulo le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Otra vez lo mismo que pasó en el tiempo de Esther. Esto lo llamaríamos un ayuno absoluto. No comieron ni bebieron.
por este tiempo. Esdras por un día y Esther y Saulo por 3 días. Ahora, también en la Biblia vemos un ayuno que lo podríamos llamar ayuno sobrenatural. Un ayuno de comida y bebida prolongado, que por supuesto para que se llevara a cabo hizo falta la ayuda sobrenatural de Dios. Deuteronomio 9:9 nos dice que Moisés, cuando Dios le dijo que subiera al monte, nos dice que, ahí Moisés lo narra, yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Esto fue un milagro. De alguna manera Dios mantuvo su cuerpo para que pudiera estar ese tiempo prolongado sin comer ni beber nada. También en Primera de Reyes se nos dice que Elías, aunque aquí no está claro si fue ayuno absoluto, pero se nos dice que Elías, en ese momento de desánimo grandísimo que le había entrado, Elías se levantó, cuando estaba huyendo de Jezabel, se levantó pues y comió y bebió, una comida y bebida que le había hecho y preparado un ángel, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Curiosamente el mismo monte Sinaí, en el que Moisés había estado por 40 días, Elías iba de camino a ese monte, y 40 días y 40 noches seguramente ayunó, ni comió ni bebió nada. Ahora, por supuesto, este tipo de ayuno es sobrenatural, requiere la intervención milagrosa de Dios en el proceso físico, ya que una persona, como hemos dicho, no aguanta sin beber más de 3 días. Estos ayunos, por supuesto, no se repiten ni somos llamados en la palabra a imitar este tipo de ayuno prolongado. Esto es un ayuno, llamaríamos, sobrenatural. Ahora, en cuanto a la gente que toma parte en el ayuno, también hay diferentes tipos. Está el ayuno privado. Es ayunar de una manera que no sea percibida de forma pública. Y es específicamente lo que Cristo hablaba en Mateo 6, que es el texto que hemos leído. Mira esas frases que he puesto ahí en negrita. Dice, no seáis austeros como los hipócritas, ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Dice Cristo, no hagáis eso. Es un ayuno privado el que os estoy mandando aquí como seguidores míos. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Es decir, un ayuno privado que sea tú con Dios y ya está. Y lo que vamos a tratar en esta lección, o esta semana y la siguiente, va a ser más que nada de este ayuno privado. Pero hay que decir que no solamente hay ayuno privado, también en algunas ocasiones hay ayuno congregacional. Es un ayuno en el que una iglesia local decide pasar un tiempo de ayuno grupal para acercarse más al Señor. Y esto ha ocurrido no solamente en la Biblia, como vamos a ver, sino en la historia. En la historia hay muchas iglesias, incluso iglesias que lo siguen haciendo actualmente. No es algo que creo que hayamos hecho en nuestra iglesia, pero hay iglesias que sí que proclaman ayunos en la iglesia, quizá por una circunstancia específica, una necesidad grave, un peligro inminente, una decadencia que se ve, un declive del que se dan cuenta y deciden proclamar ayuno para animar a los miembros de la iglesia a ayunar por un tiempo. Y tienen su base en la Biblia. Joel 2, 15, 16. El profeta decía, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Asamblea es convocada a la iglesia. Asamblea e iglesia es la misma palabra. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, se convoca a un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de afligirse, porque había peligro, porque había una decadencia, un declive, un pecado y había que ir al Señor. Pero alguien dice, bueno, el Antiguo Testamento, eso es solo del Antiguo Testamento. Mira Hechos. Hechos 13, 2 al 3, nos habla de los ancianos y maestros que había en Antioquía y dice, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, estaban ya ayunando, era su práctica normal. Y el Señor llama a Bernabé y Saulo para sus viajes misioneros, ¿y qué hacen entonces? Toda la iglesia ayuna para enviarles. Entonces, el ayuno era una práctica en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos. Pero no solamente ayuno privado, ayuno congregacional, también a veces en la Biblia vemos un ayuno nacional.
Es un ayuno en el que en una nación se anima a todos los ciudadanos a pasar un tiempo de ayuno para buscar a Dios. Por supuesto, en naciones paganas como la nuestra, no creo que vaya a ocurrir esto. Ojalá ocurriera. Ha habido naciones basadas en la palabra de Dios, que ha habido presidentes y dirigentes que han llamado a un ayuno nacional, pero por supuesto en nuestra nación no, por ahora no creo que ocurra, pero ha ocurrido en la Biblia. Segunda de Crónicas 23. Entonces él tuvo temor, el rey Josafat, y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Fue algo que a toda la nación de Judá se pregonó este ayuno. ¿Os acordáis de Jonás? Cuando Jonás fue a Nínive a predicar, después de toda la odisea con el pez y todo eso, pero al final fue a Nínive a predicar, predicó y Dios obró. Y la gente se arrepintió. ¿Y cómo mostraron ese arrepentimiento? Nos dice Jonás 3, 5 al 8. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y ¿qué hicieron? Proclamaron ayuno. Era una manera visible, una manera tangible de mostrar su arrepentimiento y mostrar que querían buscar a Dios. Mira, me voy a dejar de comer por un tiempo. Seguramente sería un ayuno, como decíamos, de solo abstenerse de las comidas, porque quiero pasar el tiempo arrepintiéndome de mis pecados y clamando a Dios. Y no solamente lo hicieron la gente, sino también mandato del rey y de sus grandes. Hubo un mandato que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La rapiña habla de la rebeldía que había en sus manos. Y dice, y para esto, no solamente, yo he orado, le he pedido perdón a Dios y ya está. Como muchas veces algunos dicen, yo he pedido perdón. Dice, no, el perdón y el arrepentimiento que había se mostraba en que decían, dejo todo, incluso la comida por unas horas, por un día, por unos días quizás, para clamar a Dios y orar y arrepentirme de mi pecado. Y esto incluso fue pregonado para que se hiciera nacionalmente. Así que estos son los 3 tipos de ayuno en cuanto a las personas que lo hacen, pero también en cuanto a la situación en la que se hace o la razón por la que se hace. Hay veces que hay un ayuno regular, un ayuno que se hace pues en ciertos momentos del año o del mes o algo así. Por ejemplo, en el día de la expiación, los judíos ayunaban, y aunque Levítico 16 no dice expresamente el ayunar, pero cuando dice ahí, en el día de la expiación, que era el día 7º del mes 10º, creo que era, se hacía lo que era el día de la expiación. Quizás el día 10º del mes 7º. Pero se hacía en el mes 7º, a los 10 días del mes, como dice ahí, afligiríais vuestras almas. Entonces, el afligir vuestras almas involucraba abstenerse de la comida. Y así los judíos lo hicieron y lo siguen haciendo hoy, aún sin haber recibido a Cristo, siguen haciendo este ayuno. Dicen, ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahora, cuando los judíos fueron a Babilonia, al volver, instauraron, o incluso allí en Babilonia se instauraron 4 ayunos anuales, porque en Zacarías dice que el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Es decir, que establecían ayunos en diferentes meses, había un ayuno regular. Y hay veces que en la historia de la Iglesia incluso personas han establecido diferentes tiempos en el año para ayunar, diferentes días en la semana incluso, personas voluntariamente han decidido este día hacer ayuno, y eso muchas veces lo han hecho cristianos en la historia de la Iglesia. Ahora, también, y aquí no he cambiado las letras, pero también hay veces que es lo que se llama ayuno ocasional. Y esto lo vemos en la Biblia, en ciertos lugares, ahí están mal los textos, pero en ciertos lugares de la Biblia también se habla de ayuno ocasionales. Cuando Esdras proclamó el ayuno era porque había habido este pecado. Cuando Saulo fue convertido, pues hubo ese ayuno en el tiempo en el que había sido convertido, era por una razón en particular. Así que hay ayuno regular y ayuno ocasional. Hemos visto, hay diferentes tipos de ayuno, y es algo que la Biblia nombra y nombra mucho. Si has leído tu Biblia, si tienes años en la fe, te habrás dado cuenta que en la Biblia
se nombra el ayuno, no es algo ajeno a la Biblia. Pero más que algo ajeno, más que simplemente, sí, en la Biblia lo hacían, no, es que el ayuno es una disciplina que se espera del cristiano. Creo que todos sabemos que del cristiano se espera que lea la Biblia, del cristiano se espera que ore, del cristiano se espera que evangelice, del cristiano verdadero se espera que adore a Dios, se espera que sirva. Pero también el ayuno es una disciplina que se espera del cristiano. ¿Lo has pensado alguna vez así? Vamos a ir al libro de Mateo, el texto que hemos estado viendo, Mateo 6. Jesús esperaba que sus seguidores ayunaran. Lo esperaba de sus seguidores. Mateo 6, 16. ¿Qué dice ahí? Dice, cuando ayunéis. No dice, si ayunáis. No dice, vuestros padres ayunaban. No, lo da por sentado, lo espera en sus discípulos. Cuando ayunéis. Versículo 17 dice, pero tú, cuando ayunes. No dice, bueno, si es que hay una situación muy extrema en la que piensas que a lo mejor deberías ayunar, o si es que eres de los dirigentes de una iglesia y entonces deberías... No, dice a todos sus discípulos cuando ayunéis, pero tú cuando ayunes. Y si lo piensas un poco, mira la estructura de este capítulo. Mateo 6, versículo 2. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Creo que todos hemos escuchado predicaciones sobre que el cristiano debe dar, debe ser dadivoso, debe ser generoso con los pobres, debe apoyar la obra del Señor. Todos hemos escuchado sermones en cuanto a eso y se da por sentado aquí cuando des limosna. Cuando des, no dice si es que das, dice cuando des limosna. Pero mira la estructura ahora también del siguiente pasaje, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Versículo 6, mas tú cuando ores. Versículo 7, y orando. Todos hemos escuchado predicaciones sobre la oración y damos por sentado que el cristiano no solamente debe dar, debe ser generoso, ayudando a los pobres, apoyando la obra del Señor, apoyando las misiones por todo el mundo. No solamente debe dar, pero también el cristiano debe orar. Cuando ores, y tú cuando ores, pues mira la estructura. La misma estructura, vamos al pasaje que estamos, es en cuanto al ayuno. Así que cosas tan normales que tenemos en la vida cristiana como el orar y el dar, también lo debería ser el ayunar. Desgraciadamente no es así en muchas de nuestras vidas. No dice si ayunáis, dice cuando ayunes. Cuando ayunes. Ahora, aquí en estos versículos, Mateo 6, 16 al 18, hay tres cosas. Primero hay una orden negativa, porque versículo 16 dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos hipócritas fariseos lo que hacían era hacerse la cara lo más demacrada posible y parecer ir por todo el día diciendo, ay, pobre de mí, ay, que yo he ayunado, estoy ayunando para Dios y que todo el mundo lo vea. Eso es lo que querían. Y Cristo le dice, no lo anuncies por tu aspecto físico, por tu manera de actuar. No entres a la iglesia ahí abatido, con la apariencia de un mendigo hambriento y cuando te pregunten dicen, es que estoy ayunando. Y cuando vayas y te pongan algo de comer, no, ay, pero qué hambre tengo porque yo ayuno por Dios. No. No anuncies a todo el mundo que tú estás hambriento porque estás ayunando por Dios. No, actúa como siempre, dice ahí. No le muestres a la gente, no hagas lo que hacen estos hipócritas. Pero también hay una orden positiva. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunes. Lo que está diciendo ahí es que el único que de verdad observe tu ayuno debería ser Dios. Dios en secreto. Nadie más debe saber que estás ayunando. Por supuesto hay casos en lo que es inevitable o necesario,
vives con más personas, a veces alguien, tu esposa, tu esposo, está esperándote en la mesa o te preparan algo de comida, entonces por cortesía, pues quizás sí que deberán saber ellos que estás ayunando. Pero el problema no es tanto si las personas que te rodean en tu círculo, en tu casa, saben que ayunas o te preguntan por qué no comes. La cuestión es si tú quieres que la otra persona lo sepa para parecer más espiritual, que ese muchas veces es nuestro problema. Y eso es de lo que habla aquí el texto, de personas que querían que todo el mundo supieran que estaban ayunando para parecer más espiritual. Hay una orden negativa, una orden positiva, pero hay también una promesa. Es una promesa que debería causarnos esperanza. Dice, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Igual que hay recompensa por dar y por ser generoso y por ofrendar, igual que hay recompensa para el alma que ora delante de su Dios y Dios bendice y Dios contesta, también hay recompensa para el que ayuna. Dice que tu Padre te recompensará. No dice cuándo recompensará ni cómo recompensará, pero dice habrá bendición, habrá recompensa, cuando alguien ayuna conforme a la palabra. Jesús no dio ninguna orden sobre con qué frecuencia se debería ayunar o de qué manera deberíamos ayunar. La mayoría de cristianos que ayunan, pues ayunan de una manera, un ayuno normal, como diríamos, que solo se abstienen de comida, no de bebida. La mayoría de cristianos que ayunan, pues ayunan de una manera privada, aunque hay algunas congregaciones que lo pueden hacer, pero de una manera privada, y lo hacen también de una manera, algunos de una manera ocasional, por alguna situación en particular, o otros de manera regular, pero lo más normal es que sea de manera ocasional, por una necesidad que ves, una petición urgente, una decadencia o un pecado que debes confesar, y entonces nos dedicamos ese tiempo para el ayuno. Lo que es más importante de todo es que el ayuno, que es esta abstinencia voluntaria de alimento para propósitos espirituales, el ayuno debe ser para la piedad. Por eso hablamos de propósitos espirituales, para la piedad, no para otra razón, sino para la piedad. También Jesús anunció que sus seguidores ayunarían. Vamos a Mateo 9. Me gustaría que busquéis este texto, aunque lo tengo allí, pero para que veáis también un poco el contexto. Mateo 9, 14 y 15. Hace unos meses prediqué sobre un texto parecido, un texto paralelo en Lucas. Mateo 9, 14 y 15. Este texto es bien claro. Jesús anuncia de que sus seguidores van a ayunar. El contexto aquí es que Mateo, o Leví, un publicano, un cobrador de impuestos, ha sido salvado y le invita a casa y hacen una gran fiesta porque esta alma había sido salvada. Y claro, entonces hay oposición. Entonces, versículo 14, vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí estaban los fariseos por un lado, que hacían ayunos, pero ayunos legalistas, para ganarse mérito. Por otro lado estaban los seguidores de Juan el Bautista, que Juan les había enseñado a ayunar. Y ellos sí que seguían a Cristo, porque Juan les decía que siguieran a Cristo. Pero entonces llegan estos discípulos de Juan y les dicen, mira, los fariseos ayunan, nosotros ayunamos, pero los discípulos de Cristo no ayunan, ni Cristo mismo está ayunando. Entonces les asombra este contraste, que Juan, entre este contraste entre el ayuno que Juan recalcaba y que Jesús estuviera pues haciendo banquetes o sentado en mesa de banquete. Y entonces Cristo les dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Les dice, ahora yo estoy con ellos, es tiempo de boda, si se puede decir así. Y nadie va a una boda a ayunar, nadie va a una boda a decir, yo aquí no como. En una boda se come, una boda sin comida no es una boda, en la boda se come. Y dice, Cristo hace esa ilustración aquí y dice, estamos en tiempo de bodas, en cuanto a que yo, el esposo, estoy con mis discípulos. Cuando yo me vaya, cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. ¿Está claro? El esposo fue quitado. Cristo ahora no está entre nosotros. Está espiritualmente, pero físicamente aquí no está. Entonces, en este tiempo,
En el tiempo en el que Cristo ascendió, resucitó y ascendió al cielo, los discípulos sabían que había llegado el tiempo de ayunar y así lo hicieron. Cuando Cristo ascendió, el esposo había sido quitado, sus discípulos debían ayunar entonces. Y hay una cita ahí de John Piper que es muy buena porque en realidad la raíz del ayuno está en eso. Sabéis que en el cielo no vamos a ayunar. En el cielo se acabó el ayuno. Es más, el cielo es llamado las bodas del Cordero. Ahora es el tiempo de ayunar. Dice John Piper, el ayuno cristiano es en su raíz el hambre de la añoranza por Dios. El hambre de la añoranza por Dios. Deseas tanto a Dios, tanto, que estás dispuesto a dejar de comer una comida porque quieres más de Dios, quieres estar más cerca de Él. Entonces Jesús anunció que sus seguidores ayunarían. ¿Y qué hicieron los seguidores de Cristo? ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Ayunaron. Hechos 9:9, lo hemos leído. Saulo se salva, el Señor lo salva. ¿Y qué es lo primero que hace? Pasa 3 días en Damasco orando y ayunando. Seguramente él sabía que estos cristianos ayunaban de una manera diferente que los fariseos legalistas como él, pero no comió ni bebió y estuvo 3 días allí. Hemos leído también el texto de Hechos 13, que a mí me fascina este texto. Que la iglesia allí en Antioquía, que Dios estaba obrando, había profetas y maestros, estaba habiendo una obra grande y estaban ayunando regularmente, ministrando, sirviendo al Señor y ayunando. Y es entonces, en medio de este tiempo de ayuno, cuando habla el Espíritu Santo. Y empieza aquí la obra de viajes misioneros y la obra de esparcir el Evangelio más grande que nunca haya sido hecha. Que en unos años solamente el Evangelio se extendiera por todo el Mediterráneo. Es algo que cambió el mundo por completo. Y fue a través de un tiempo de ayuno que el Espíritu Santo habló. ¿Y qué hicieron? Cuando el Espíritu Santo habló, dijeron, pues hay que enviarlos y ya está. No. El Espíritu Santo les llamó, pero la iglesia se puso a orar más y a ayunar más. Versículo 3. Y entonces les impusieron las manos a estos 2 maestros, profetas, a estos 2 misioneros que iban a ser enviados, y entonces despidieron a Bernabé y Saulo para que fueran a comenzar estos viajes misioneros. Y luego Hechos 14:23, cuando Pablo y Saulo, Bernabé y Pablo en este tiempo habían visitado iglesias. ¿Qué es lo que hacían en las iglesias? Predicaban, había convertidos y lo que buscaban era constituir ancianos para que fueran iglesias independientes, autónomas. Y dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos. Oración y ayuno van juntos muchas veces. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos que era una práctica de los primeros cristianos. Y desgraciadamente, si hemos dejado esa práctica, no es porque tengamos nuevas revelaciones de Dios que nos haya dicho de no hacerlo, es porque quizá nos falta hambre de Dios. Los primeros cristianos ayunaban. Y ahora, para acabar, porque esto será para la semana que viene, el ayuno debe hacerse con un propósito. Esto es básico. Hemos visto que el ayuno cristiano es la abstinencia de alimentos con propósitos espirituales. No es la abstinencia de alimentos para adelgazar, ni para ninguna otra razón, es con propósitos espirituales. Y el pastor John Piper también tiene una cita en cuanto a esto, dice, esta es la esencia del ayuno cristiano. Anhelamos, ansiamos y ayunamos para saber más y más de todo lo que es Dios para nosotros en Jesús. Pero solo porque Él ya nos sujetó y nos atrae siempre hacia adelante y hacia arriba a toda la plenitud de Dios. Ahora, he escuchado de algunos que han intentado ayunar, algunos cristianos, y lo han pasado fatal. Lo han pasado fatal, han estado, mira, este día, quizás habían escuchado una predicación, han leído en algún sitio, o en la Biblia, que los cristianos ayunaban, pues voy a ayunar este día. Pero ayunan sin propósito. Simplemente dicen, no voy a comer. Y ya el desayuno les cuesta, ay madre mía, yo estoy acostumbrado al desayuno y ya me cuesta, ya cuando llega la comida, madre mía, el dolor de estómago, y están el día entero pensando en comida. Ay, ¿cuándo llegará? Ya por la noche voy a poder. Ay, ¿cuándo llegará el tiempo para comer? Todo el día pensando en comida, lo pasan fatal, y ay, qué mal, que no puedo comer. Cualquier olor de comida ya les deja fatal,
y al final cuando acaban, ¿qué hacen? Empiezan a devorar comida como nunca han comido. No sirve de nada algo así. No sirve de nada si se practica así el ayuno, porque la clave de todo está en tener un propósito espiritual, un propósito bíblico. Cuando uno está ayunando y el estómago ruge y a lo mejor hay hambre, eso nos recuerda, estoy ayunando. Y eso nos recuerda, y lo siguiente debe ser pensar, ¿por qué estoy ayunando? ¿Por un propósito espiritual? ¿Por esta razón o por la otra? ¿Para acercarme más a Dios? ¿Para tener más tiempo para orar? ¿Para confesar mi pecado? ¿O para lo que sea? En un ayuno bíblico, cuando uno pasa algún grado de hambre, ese hambre es un recordatorio constante de nuestro propósito espiritual. Por eso siempre debe haber un propósito espiritual. Hay gente que ha hecho ayunos para orar por su cónyuge. Y cada vez que en ese día el estómago ruge, el estómago hace, uy, tengo hambre. Es un recordatorio de que este día lo he dedicado para orar por mi cónyuge. Y entonces es un recordatorio para que ore en ese mismo momento. Ahora, vamos a ver 10 propósitos la semana que viene, pero ninguno de los propósitos es para ganar el favor de Dios. Y eso debe quedar claro. A Dios no le impresiona tu ayuno, ni logras más aceptación de Dios por tu ayuno. No es como algunos hacen, que hago una huelga de hambre y le retuerzo el brazo al gobierno para que haga lo que yo quiera. No funciona así con el ayuno. Como dice el pastor John Piper, es porque ansiamos más de Dios y solo lo hacemos porque Él ya nos ha traído hacia Él. El ayuno no produce ningún beneficio eterno hasta que no vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe y hasta que Él no nos salve por su gracia. Si no, no sirve para nada. No gana ninguna salvación y no sirve para nada si no se hace con Cristo como Salvador de nuestras vidas. Veremos 10 propósitos la semana que viene, pero quería que nos hiciéramos pensar en este tiempo. Es una disciplina que creo que podemos decir, muchos de nosotros hemos descuidado, pero una disciplina que deberíamos tener en nuestra vida cristiana. Veremos que debe ser por propósitos como para fortalecer la oración, para buscar la guía de Dios, para expresar el duelo, para buscar liberación o protección, para manifestar arrepentimiento y regreso a Dios, para humillarse uno mismo ante Dios, para expresar preocupación por la obra de Dios, para atender las necesidades de otros, para vencer la tentación y consagrarse a Dios, y para expresarle amor y devoción a Dios. Estas son algunas de las razones por las cuales se ayuna. Vamos a ver ejemplos en la Biblia de cada una de estas razones, y Dios quiere que ayunemos, pero siempre con estos propósitos espirituales. Así que es algo que deberíamos pensar en nuestras vidas, es algo que deberíamos practicar cuando Dios lo pone en nuestro corazón de forma voluntaria, pero siempre con una razón espiritual, siempre para acercarnos más a Dios. Vamos a orar.